El rey y el maestro del tiempo. En las vastas tierras de Auralia, donde los ríos serpenteaban como venas de plata y los vientos contaban leyendas de antiguos héroes, reinaba un joven monarca llamado Almirán. Su corona relucía bajo el sol eterno, sus castillos se erguían como guardianes imponentes contra el horizonte, y sus ejércitos marchaban con el trueno de 1000 cascos. El reino prosperaba. Campos fértiles que daban cosechas abundantes, mercados bulliciosos donde mercaderes de tierras lejanas intercambiaban especias y sedas, y un pueblo que lo aclamaba como el rey de la luz dorada. Sin embargo, en el corazón de Almirán acechaba una sombra que ninguna riqueza podía disipar: el inexorable paso del tiempo. Desde su infancia, Almirán había sido atormentado por visiones de decadencia. Recordaba las noches en que, escondido en las sombras de la Torre Real, observaba a su padre envejecer, sus manos fuertes volviéndose frágiles, su voz firme convirtiéndose en un susurro. «El tiempo es un ladrón invisible», le había dicho su padre en su lecho de muerte, y esas palabras se clavaron en el alma del joven rey como una daga. Ahora, con 25 primaveras a sus espaldas, Almirán sentía el peso de cada amanecer como una cuenta regresiva. ¿De qué servían los tesoros si el cuerpo se marchitaba? ¿Qué valor tenía el poder si un día la muerte lo arrebataba todo? Obsesionado, mandó mensajeros a los confines del mundo en busca de pociones milagrosas, hechiceros errantes y sabios ocultos. Pero ninguno satisfacía su anhelo, hasta que un rumor llegó a sus oídos. En la cima de la montaña del Eco Eterno moraba un ermitaño legendario, conocido como el Maestro del Tiempo, un anciano que, se decía, había desentrañado los misterios del reloj cósmico. Intrigado y desesperado, Almirán reunió una comitiva real, guardias con armaduras relucientes, caballos veloces como el viento y provisiones para un viaje épico. Cabalgaron durante días a través de bosques espesos donde los árboles susurraban advertencias. Cruzaron ríos turbulentos que probaban su coraje y escalaron pendientes rocosas que rasgaban sus manos. Finalmente, al atardecer del 7º día, llegaron a la cumbre. Allí, en una cabaña humilde de piedra y musgo, encontraron al maestro, un hombre de cabellos blancos como la nieve, ojos profundos como abismos estelares y una túnica raída que parecía tejida con hilos de niebla. No había oro ni joyas, solo un reloj de arena antiguo sobre una mesa de madera y un fuego crepitante que danzaba con vida propia. El rey, jadeante pero altivo, se plantó ante él con la arrogancia de quien ha conquistado naciones. «Tú, viejo sabio, que dominas los secretos del universo, escúchame. Tengo riquezas para comprar estrellas, ejércitos para doblegar montañas. Dame más años de vida. Enséñame cómo burlar al tiempo, cómo evitar que me robe la juventud y el vigor». Su voz resonaba con energía, un torrente de palabras impulsadas por el miedo disfrazado de mando. El maestro levantó la vista lentamente, su mirada serena como un lago en calma. Una sonrisa enigmática curvó sus labios arrugados, y con una voz suave pero firme, como el rumor de un río eterno, respondió: «No necesitas más años, rey Almirán. Lo que buscas no es extender el reloj, sino aprender a danzar con sus manecillas. El tiempo no se compra ni se roba, se vive». El rey frunció el ceño, irritado por la respuesta evasiva. ¿Era esto todo? ¿Una filosofía vaga en lugar de un elixir? Pero algo en los ojos del maestro lo intrigó, una chispa de sabiduría que prometía respuestas profundas. «Si quieres entender», continuó el anciano, «debes someterte a 3 pruebas. Solo entonces comprenderás el verdadero valor del tiempo». El maestro no ofreció mapas ni guías,
solo enigmas que desafiaban el alma. Guiando al rey con pasos lentos pero seguros, descendieron de la montaña hacia valles ocultos, donde la naturaleza misma parecía conspirar para revelar verdades eternas. Primera prueba: el jardín del instante. Al amanecer del día siguiente, el maestro llevó a Almirán a un valle escondido, un paraíso efímero conocido como el jardín del instante. Allí, el suelo estaba cubierto de flores exquisitas, pétalos de colores vibrantes que rivalizaban con los atardeceres más espectaculares, aromas que embriagaban el aire como un elixir divino. Pero estas flores no eran como las de los jardines reales. Cada una vivía solo un día. Al despuntar el sol, brotaban con una explosión de vida, desplegando sus corolas en un baile de colores que hacía que el corazón latiera con emoción. A mediodía alcanzaban su apogeo, atrayendo mariposas y abejas en un frenesí de polinización. Sin embargo, al caer la tarde, sus pétalos comenzaban a marchitarse, y con la llegada de la noche caían al suelo como lágrimas de cristal, dejando solo tallos desnudos para que el ciclo se repitiera al alba. Almirán observó fascinado al principio, pero pronto una oleada de tristeza lo invadió. Se arrodilló ante una flor roja como el fuego, tocando sus pétalos con dedos temblorosos. ¿Qué sentido tiene tanta belleza si muere tan rápido? Es cruel, una burla del destino. Su voz se quebró, revelando el miedo que lo carcomía. El maestro, sentado en una roca cercana, observó en silencio antes de responder. Precisamente porque su vida es breve, se entregan con más intensidad a cada momento. Mira cómo absorben el sol sin reservas, cómo se abren al viento sin temor. Lo eterno no está en la duración, rey, sino en la presencia absoluta. Si vives cada instante como si fuera el único, el tiempo se expande en tu interior, volviéndose infinito. Almirán se quedó allí hasta el atardecer, viendo cómo las flores se despedían sin lamentos, y por primera vez sintió una chispa de comprensión. El tiempo no era un enemigo, sino un lienzo para pintar con pasión. Esa noche, acampados bajo las estrellas, el rey soñó con jardines eternos, pero al despertar, carried una nueva energía. El viaje continuaba. Segunda prueba: el espejo del pasado. Al día siguiente, el maestro guió a Almirán a una cueva profunda en las entrañas de la montaña, un lugar oscuro y resonante llamado la Caverna de los Ecos Perdidos. En su centro se erguía un espejo colosal, tallado en cristal puro que reflejaba no solo la forma física, sino los hilos invisibles del alma. Almirán se acercó con cautela y al mirar su superficie no vio su rostro actual, sino un torbellino de imágenes, su infancia en los salones reales, riendo con sus hermanos mientras jugaban a esconderse en los pasadizos secretos, sus primeras victorias como rey, cabalgando triunfante tras batallas que consolidaron su poder, pero también los momentos oscuros, las sombras que prefería olvidar. Vio cómo, en su arrogancia, había ignorado las súplicas de un campesino empobrecido, dejando que el hambre devorara su aldea. Cómo había postergado palabras de amor a su reina, priorizando consejos de guerra sobre abrazos sinceros. Cómo había dejado que rencores antiguos envenenaran sus decisiones, convirtiendo aliados en enemigos. Cada imagen era vívida, como si el pasado reviviera con un pulso propio. Almirán retrocedió, el corazón latiendo con fuerza. «Esto es tortura. Todo lo que veo está muerto, enterrado en el polvo de los años. ¿Por qué revivirlo?» El maestro, con una antorcha en la mano que iluminaba su rostro sereno, respondió: «El pasado no muere, rey. Vive en ti como raíces que nutren o envenenan tu árbol. No puedes cambiar lo que fue,
pero sí puedes transformarlo en sabiduría. Si lo ignoras, serás esclavo de tus recuerdos, repitiendo errores como un eco interminable. Aprende de ellos. Conviértelos en lecciones que guíen tu presente. Almirán pasó horas ante el espejo, confrontando cada visión con lágrimas y reflexiones. Emergió de la cueva al atardecer, exhausto pero liberado, como si hubiera descargado un peso invisible. Ahora entendía que el tiempo pasado no era pérdida, sino semilla para crecer. Tercera prueba: la arena del futuro. La prueba final los llevó a un vasto desierto al pie de la montaña, un mar de dunas doradas conocido como el desierto de los sueños inciertos. Cada grano de arena representaba un futuro posible, montículos que se formaban y deshacían con el viento caprichoso, creando caminos que aparecían y desaparecían en un instante. Almirán pisó la arena caliente, sintiendo cómo se hundía bajo sus botas. El maestro le entregó una vara y le dijo: «Traza un camino en la arena, rey. Observa lo que sucede». Con energía renovada, Almirán dibujó una ruta recta hacia un oasis imaginario, simbolizando su deseo de un futuro eterno. Pero un soplo de viento borró la mitad del sendero, creando bifurcaciones inesperadas. Uno llevaba a guerras, otro a alianzas, otro a soledad. El rey intentó corregirlo, trazando con furia, pero el viento persistía, transformando todo en caos. Frustrado, exclamó: «El futuro es incontrolable. ¿Cómo no temerlo si se escapa como arena entre los dedos?». El maestro, con la mirada fija en el horizonte, respondió: «El futuro no está escrito en piedra, solo es arena moldeada por tus decisiones de hoy. Temerlo es perder el presente en sombras inexistentes. Obsesionarte con él es ignorar el ahora, donde reside tu poder. Deja que el viento fluya, pero elige con sabiduría cada paso». Almirán se sentó en las dunas hasta la noche, observando cómo las estrellas iluminaban nuevos patrones en la arena. Comprendió que el tiempo futuro no era un enemigo a conquistar, sino un lienzo en blanco que se pintaba con acciones presentes. Tras las pruebas, Almirán regresó a su castillo transformado, como un fénix renacido de sus propias cenizas. Ya no buscaba pociones prohibidas ni hechizos oscuros para alargar su vida. En cambio, abrazó cada día con una vitalidad renovada. Empezó a escuchar de verdad a su gente en las audiencias reales, no con prisa, sino con oídos abiertos, resolviendo disputas con justicia y empatía que antes le faltaban. Abrazaba a sus hijos sin distracciones, jugando con ellos en los jardines como si cada risa fuera un tesoro eterno. Caminaba por los senderos del palacio al atardecer, admirando el cambio de las estaciones, no como pérdida, sino como un ciclo de renovación. Ordenó plantar jardines efímeros en el reino, inspirados en el valle, para que todos aprendieran la lección de la presencia. El reino de Auralia prosperó no por conquistas o riquezas acumuladas, sino por la sabiduría de su rey. Las cosechas fueron más abundantes porque los campesinos se sentían valorados. Las alianzas con reinos vecinos se fortalecieron con tratados basados en confianza mutua. Y el pueblo cantaba baladas sobre Almirán el Sabio, el monarca que había domado al tiempo con el corazón. Muchos años después, cuando las arrugas surcaban su rostro y su cabello se teñía de plata, la muerte finalmente vino a buscarlo. No llegó como un ladrón en la noche, sino como una vieja amiga envuelta en un manto de paz. Almirán, recostado en su lecho real, la miró sin miedo. «No vine a robarte tu tiempo», susurró la muerte con una voz como el viento del desierto. «Vine a cerrar tu libro. Tú ya lo escribiste con maestría». El rey sonrió,
recordando las palabras del maestro, y partió en paz, como quien entrega un relato completo, sabiendo que su legado perduraría en los corazones de su pueblo. Dur, el reino del reloj de arena. Dicen que hace siglos, más allá de los mapas conocidos, existió un reino construido en torno a un único objeto, un reloj de arena gigantesco que se alzaba en el centro de la plaza mayor. Nadie sabía quién lo había puesto allí, ni cómo había llegado, pero desde antes de la memoria de los ancianos, ese reloj regía la vida de todos. Cada grano que caía simbolizaba el tiempo de alguien en el reino. El rumor era que, cuando los granos dejaran de deslizarse, el mundo se detendría. Por eso, los ciudadanos vivían obsesionados con vigilarlo. El rey, un hombre temeroso de la muerte, decretó que todos debían dedicar su vida a acumular granos de arena para sí mismos. El modo de hacerlo era simple: trabajar más, producir más, obedecer más. Los escribas reales anotaban en tablas invisibles cuánto tiempo adicional ganaba cada persona. Así, las calles del reino se llenaron de gentes que corrían de un lado a otro, cargando sacos de arena imaginaria. Nadie se detenía a contemplar un amanecer ni a escuchar el canto de los pájaros en el bosque cercano. El único sonido que realmente importaba era el tic invisible de los granos cayendo. Entre toda esa prisa vivía Elara, una joven aprendiz de alfarera. Su maestra le enseñaba a moldear la arcilla con paciencia, porque la arcilla, si se apresuraba, se rompía. Elara disfrutaba de esa lentitud, el barro deslizándose entre sus dedos, el olor húmedo de la tierra, la sensación de estar creando algo duradero. Un día, mientras caminaba hacia el taller, Elara vio a un anciano sentado en las escaleras del reloj de arena. Nadie se acercaba allí, pues todos lo temían. Pero aquel hombre parecía esperar a alguien. Tenía una mirada serena, como si conociera un secreto. ¿No corres?, le preguntó ella con ingenuidad. ¿Para qué?, respondió el anciano. ¿No ves que el reloj nunca se llena ni se vacía del todo? Corres detrás de un espejismo. Intrigada, Elara siguió hablando con él. El anciano le contó que el reloj de arena no era un enemigo ni un dios, sino un recordatorio. Los granos que caen no se pueden recuperar, y eso era suficiente motivo para vivir con sentido. El rey ha confundido el símbolo con la verdad, dijo el viejo. El tiempo no se acumula, solo se honra. Elara comenzó a observar el mundo distinto. Notó cómo los vecinos apenas levantaban la vista, agotados por la obligación de correr tras un tiempo que nunca poseerían. Notó también que sus vasijas, al hacerse con calma, duraban más y tenían una belleza especial. Pronto, sus piezas empezaron a ser buscadas en todo el reino. La gente no entendía por qué, pero sentían paz al mirarlas. Algunos decían que sus jarras contenían un silencio extraño, como si en ellas estuviera atrapado un instante eterno. El rey, celoso, mandó llamarla. «Joven», dijo con voz dura, «¿qué engaño has puesto en tu arcilla que todos la desean más que los granos de mi reloj?» Elara tembló, pero respondió con verdad. «Ninguno, mi señor. Solo les recuerdo, con barro y agua, que cada instante puede ser eterno si se vive de verdad». El rey estalló en ira, ordenó que destruyeran el taller de Elara y prohibió sus vasijas. Pero algo había cambiado. Quienes habían sostenido una de sus piezas ya no podían volver a mirar el reloj con el mismo miedo. Los murmullos se extendieron. Una anciana dejó de correr y se sentó a enseñar canciones antiguas a los niños. Un herrero dedicó tiempo a contar historias junto al fuego en lugar de seguir fundiendo metal sin descanso.
El reino comenzó a despertar. El reloj de arena seguía cayendo, inmutable, pero ahora, en lugar de ser un tirano, era un maestro silencioso. Recordaba que cada grano era un presente irrepetible. El Ara, convertida en símbolo de esa revelación, fundó una escuela donde no se enseñaba a acumular tiempo, sino a usar el tiempo para crear, amar y aprender. La furia del rey no conoció límites. No solo ordenó la destrucción del taller de El Ara, sino que también impuso castigos severos a cualquiera que fuera sorprendido con una de sus vasijas o que mostrara signos de ociosidad, como él llamaba a la contemplación. Los guardias reales patrullaban las calles con más celo, buscando cualquier indicio de desobediencia a su decreto de acumulación de tiempo. Sin embargo, la semilla de la verdad ya había sido plantada. Cada vasija rota, cada prohibición, solo servía para avivar la llama de la resistencia silenciosa. La gente, aunque asustada, empezaba a comprender que el verdadero tesoro no era el tiempo acumulado, sino el tiempo vivido. Las vasijas de El Ara, aunque prohibidas, se convirtieron en símbolos clandestinos de libertad y de una nueva forma de entender la existencia. Se susurraban historias de cómo las piezas rotas, lejos de perder su valor, se convertían en amuletos, recordatorios de la fragilidad y la belleza de cada instante. La represión del rey, paradójicamente, solo aceleró el despertar del reino. El cambio no fue una revolución ruidosa, sino un murmullo que se extendió como la brisa de la mañana. Los niños, que antes jugaban con la ansiedad de sus padres, ahora se sentaban en círculos para escuchar las canciones antiguas que la anciana les enseñaba, melodías que hablaban de cosechas lentas y de la sabiduría de los árboles. El herrero, que una vez solo forjaba herramientas para la prisa, ahora creaba pequeñas figuras de metal que representaban la quietud de un lago o la danza de una mariposa. Objetos que la gente atesoraba no por su utilidad, sino por la paz que infundían. Los mercados, aunque aún bulliciosos, comenzaron a tener momentos de silencio, donde la gente se miraba a los ojos, compartiendo una comprensión tácita. Las conversaciones ya no giraban en torno a la cantidad de granos acumulados, sino a la calidad de los momentos vividos. Se empezaron a organizar encuentros secretos en los que se compartían historias, poemas y risas, actos de rebeldía silenciosa que celebraban la vida en su plenitud. La gente descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación, sino en la conexión, en la belleza de lo efímero y en la profundidad de lo compartido. El reino, poco a poco, se transformaba desde adentro, grano a grano, instante a instante. El reloj de arena, que una vez había sido el tirano silencioso, se convirtió en el gran maestro. Sus granos seguían cayendo, incesantes, pero ya no inspiraban miedo, sino una profunda gratitud. Cada caída era un recordatorio de la preciosidad del presente, de la imposibilidad de recuperar lo que se fue y de la urgencia de vivir plenamente lo que queda. La filosofía del reino cambió radicalmente. Ya no se medía el valor de una persona por la cantidad de granos que supuestamente acumulaba, sino por la sabiduría con la que vivía cada uno de ellos. Las nuevas leyes no hablaban de producción y obediencia, sino de creatividad, compasión y aprendizaje. Las escuelas de El Ara florecieron no como lugares de adoctrinamiento, sino como espacios donde se cultivaba la curiosidad, la expresión artística y el respeto por el ritmo natural de la vida. El reino del reloj de arena, que antes había sido un lugar de prisa y ansiedad, se transformó en un santuario de la conciencia, donde el tiempo no era una carga, sino un regalo, y cada instante una oportunidad
para la eternidad. La ciudad que olvidó su nombre. En algún lugar que ningún mapa registra, más allá de los confines del tiempo y la memoria, existió una ciudad inmensa, un tapiz de torres de mármol que rozaban las nubes y plazas donde los mercaderes tejían sueños con sus voces. Sus calles palpitaban con vida, los herreros martilleaban sinfonías, los tejedores hilaban colores que parecían robados del arco iris, y los niños corrían entre risas que resonaban como campanas. Era una ciudad tan próspera que sus habitantes comenzaron a creerse dioses, invencibles ante el paso del tiempo. «Somos el pináculo del mundo», proclamaban los gobernantes desde sus altos balcones de piedra pulida. ¿Para qué cargar con el peso de las tradiciones, con las historias viejas que nos atan? El futuro es nuestro y el pasado solo es polvo. Con esa arrogancia decidieron borrar el nombre de la ciudad. Quemaron los pergaminos donde estaba escrito, derribaron las estelas que lo grababan y prohibieron a los ancianos pronunciarlo bajo pena de destierro. Un nombre es solo una palabra, decían, y nosotros somos más que palabras. Así, el nombre de la ciudad, que alguna vez había sido su orgullo, se desvaneció como ceniza en el viento. Al principio, la vida continuó su curso. Las fiestas seguían iluminando las noches con faroles de cristal. Las fuentes manaban vino tinto en lugar de agua, y los mercados rebosaban de especias y sedas traídas de tierras lejanas. Pero poco a poco, un vacío comenzó a abrirse, imperceptible al principio, como una grieta en un muro que nadie nota hasta que la pared se derrumba. Los niños dejaron de inventar juegos. Sus risas se volvieron ecos apagados. Los poetas, sentados frente a sus plumas, miraban el papel en blanco, incapaces de encontrar una sola palabra que valiera la pena escribir. Los ancianos, que antes contaban historias de héroes y dragones, se quedaban en silencio, mirando al horizonte con ojos nublados, como si buscaran algo que no podían nombrar. Era como si, al arrancar el nombre de la ciudad, hubieran arrancado también su raíz, su alma misma. Entre la multitud vivía Liora, una joven de mirada curiosa y manos manchadas de tinta, aprendiz de copista en un taller olvidado en las afueras de la ciudad. Su vida era sencilla, transcribía contratos, poemas a medio terminar y listas de mercancías. Pero una noche, mientras clasificaba pergaminos polvorientos en el sótano del taller, encontró un fragmento de papel chamuscado, escondido entre las sombras. En él, apenas legible, se distinguía una palabra: altar. Al leerla, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si un relámpago hubiera cruzado su alma. No sabía por qué, pero sintió que esa palabra era más que letras. Era un latido, un susurro del pasado que se negaba a morir. Esa noche, Liora soñó con voces que la llamaban desde la oscuridad. Recuerda, recuerda, voces de hombres y mujeres que nunca había conocido, pero que parecían hablarle desde el corazón mismo de la ciudad. Intrigada, Liora comenzó a buscar respuestas. Visitó a los ancianos que aún sobrevivían en los rincones olvidados de la ciudad, aquellos que los gobernantes habían silenciado. La mayoría apenas recordaba sus propios nombres, pero cuando Liora susurraba «altar», algo cambiaba. Sus ojos se iluminaban, como si una chispa largo tiempo apagada volviera a encenderse. «El nombre nos hacía pertenecer», le confesó un anciano, con la voz temblorosa y lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Era la memoria de quienes fuimos, de los que construyeron estas torres, de los que cantaron en estas plazas. Sin él, somos sombras vagando en un sueño roto. Liora no pudo ignorar esas palabras. Comenzó a escribir altar
en los márgenes de los pergaminos que copiaba, en las paredes de los callejones, en monedas que dejaba caer en los mercados. Al principio lo hacía en secreto, temiendo la furia de los gobernantes. Pero pronto la palabra comenzó a extenderse como un incendio. Los mercaderes la murmuraban mientras pesaban sus mercancías. Los niños la dibujaban en la tierra con palos. Los músicos, que habían perdido sus melodías, comenzaron a tararear canciones que llevaban esa palabra como un eco. ¿Has oído esa palabra?, se decían unos a otros en las tabernas y las plazas. ¿Qué significa altar? Y con cada murmullo la ciudad parecía despertar. Las melodías de los músicos recuperaban su fuerza, vibrantes y llenas de vida. Los niños volvieron a correr, inventando juegos que hacían eco en las calles. Las familias comenzaron a reunirse al atardecer, contándose historias que creían olvidadas. Hasta las torres de mármol, que habían comenzado a agrietarse, parecían brillar con un nuevo fulgor bajo la luz del sol. El Consejo de Gobernantes, desde sus altos balcones, entró en pánico. Vieron en esa palabra una amenaza a su poder, un recordatorio de lo que habían intentado borrar. Ordenaron buscar a Liora, capturarla y destruir todo rastro de altar. Soldados recorrieron las calles, arrancando las hojas con la palabra escrita, borrando las marcas en las paredes, interrogando a cualquiera que osara pronunciarla. Pero ya era demasiado tarde. La palabra había echado raíces. Una noche, cuando las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual, una multitud se reunió en la plaza principal, la más grande de la ciudad, donde una fuente seca y rota llevaba años en silencio. Nadie sabe quién empezó, pero una voz gritó: «¡Altar!». Otra la siguió, y luego otra, hasta que la plaza entera rugió con el nombre perdido. En ese instante el viento cambió. Un soplo cálido recorrió la ciudad, como si la tierra misma hubiera suspirado aliviada. Las torres de mármol, que parecían a punto de desmoronarse, se alzaron firmes, sus grietas sellándose como si nunca hubieran existido. La fuente en el centro de la plaza comenzó a manar agua clara, cristalina, reflejando las estrellas, y los ojos de todos, jóvenes y ancianos, brillaron como si hubieran despertado de un largo sueño. Liora, que estaba entre la multitud, sintió que su corazón latía al mismo ritmo que la ciudad. Los gobernantes, desde sus balcones, no pudieron hacer nada más que mirar. Algunos huyeron, temiendo la furia de un pueblo que había recuperado su memoria. Otros, tocados por el milagro, bajaron a la plaza y se unieron al grito. La ciudad nunca volvió a olvidar su nombre. Altar se convirtió en un canto, una promesa, una raíz que nadie podría arrancar nuevamente. Y Liora, que había sido una simple copista, fue recordada como la guardiana de la memoria, la que trajo de vuelta el alma de su pueblo.